Buenas tardes, mi nombre es Paula Andrea Castro, estudiante de Administración de Empresas tercer semestre de la Universidad Minuto de Dios, sede Lereda, Tolima. En este video haré un breve y concreto recorrido de los hitos históricos más importantes del desarrollo dominante. Entonces empezaré dando una breve definición del desarrollo. El desarrollo puede relacionarse con el crecimiento, con un progreso, con el desenvolvimiento o evolución. Responde a la pregunta cómo se perciben y cómo se construyen el bienestar y la dignidad de las personas y de las sociedades. Puede entenderse desde una idea más económica, desde un progreso más económico como una modernización, o desde una contextualización más humanista como el bienestar de los individuos y de los grupos humanos. Cabe resaltar que de un tiempo hacia acá se ha venido pensando que el único camino hacia el desarrollo, la única concepción que se tiene sobre el desarrollo, es logrando el bienestar de una sociedad a través de la acumulación progresiva de capitales. Esta idea no nace de la noche a la mañana. De hecho, si hacemos un retroceso, puede verse que esa concepción se llega luego de una oposición, una confrontación entre los países y las sociedades. A raíz de estas oposiciones y comparaciones entre los territorios, específicamente en el mundo occidental, en los territorios occidentales empezaron a crear diferentes distinciones entre los territorios, empezaron a jerarquizarlos y a clasificarlos con términos como civilizados o no civilizados, desarrollados o subdesarrollados. Entonces, esta concepción se da inicialmente en el siglo XVI, en el año 1533, con el Tratado de Tordesillas, celebrado entre España y Portugal, en donde básicamente se exponía la creación de periferias y metrópolis. Las periferias eran todos aquellos territorios conquistados, dado que sucedió luego los descubrimientos. Entonces eran todos aquellos territorios conquistados, y las metrópolis eran el centro, y básicamente las periferias tenían que trabajar para aquellas metrópolis. Entonces teníamos que las periferias terminaban realizando productos, exportándolos hacia las metrópolis, y tenían que comprar a estas metrópolis esos mismos productos pero a un mayor precio, porque de alguna forma le daban un toque moderno. Entonces, a raíz de esto se empieza a creer que la metrópolis es una civilización mayor, una civilización superior a las periferias, es decir, las periferias eran subdesarrollados y las metrópolis desarrolladas. Como segundo hecho histórico tenemos la finalización de la Segunda Guerra Mundial, que conlleva al Tratado de Versalles, celebrado en 1919, en donde se buscaba dar un equilibrio entre poderes a las potencias vencedoras. Entonces, con este tratado lo que se buscaba era que la repartición, obviamente, de los territorios, dependiendo de los ganadores, se repartían esos territorios y se les inculcaba la misión de volverlos civilizados, se les inculcaba la misión de inculcarlos hacia el desarrollo. Entonces esto fue concedido por la Sociedad de Naciones. En el artículo 22 se fijó que cada uno tomaría a sus territorios y entonces los conducirían hacia el desarrollo. Pero esto no se cumplió, y lo que hizo fue facilitarle a las grandes potencias, a los vencedores, el fácil aprovechamiento de los recursos naturales, de las personas, de las políticas, de las culturas y demás, de los habitantes de cada una de estas poblaciones que fueron acogidas por los vencedores. Como tercer hecho histórico tenemos que tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial en 1945, y tras la expansión del nazismo y el fascismo, el mundo se encontraba en busca de una paz mundial, se encontraba en busca de una reactivación económica y de un estancamiento de la progresión que se tenía del comunismo. Buscaban erradicar, neutralizar prácticamente el comunismo, y pues como primera consecuencia de esta guerra se tiene que definitivamente la hegemonía europea terminó,
Tenemos también que Estados Unidos y la Unión Soviética surgieron como grandes potencias mundiales. Y a lo que quiero llegar es que en el año 1949, en la posición del presidente Truman en Estados Unidos, fue la primera vez que se hizo alusión a una política del desarrollo. Se hizo alusión por primera vez a los términos desarrollados y subdesarrollados y se nombró dicho tiempo como la era del desarrollo. Entonces, en su discurso se puede mencionar, como ya acabé de decir, por primera vez se menciona las concepciones del desarrollo y el subdesarrollo, el país desarrollado y el país subdesarrollado, en donde el país subdesarrollado no se entiende como algo inferior, sino que se entiende como una etapa transitoria, que es una fase previa al desarrollo, que realmente se puede conseguir el desarrollo muy fácilmente y que no es algo que está siempre ahí, que no es algo fijo, no siempre va a estar en su desarrollo. Por otra parte, pues el desarrollo implica obviamente dejar el subdesarrollo a un lado, implica la comunión entre todo el mundo e implica la ayuda entre todas las naciones. Por último, cabe recalcar una teoría de la modernización. Es una teoría que se expuso en Estados Unidos en el año 1960 por Walt Rostow, que se considera como la fundamentación más influyente del desarrollo económico. Entonces, comúnmente se le conoce como la teoría del despegue industrial de las naciones. Entonces tenemos que, según lo que se plantea aquí, todo país para su evolución económica necesita, para su desarrollo económico necesita de 5 etapas. Entonces la primera etapa es una sociedad tradicional. La segunda etapa es la precondición para el despegue hacia el incremento autosustentado. Tercero es el despegue, el cuarto es el camino hacia la madurez y el quinto es la etapa de alto consumo masivo, que también podría relacionarse con el capitalismo que impera actualmente. Como conclusión, cabe mencionar pues, y es muy obvio, que todos estos hechos y estos acontecimientos nos han traído hasta lo que son los países, los territorios y el mundo actualmente. Y pues gracias a todo esto es que se tiene la concepción del desarrollo que impera actualmente. Sin embargo, es importante decir que aunque todos esos acontecimientos aportaron, hubieron algunos acontecimientos que si hubieran ocurrido de alguna otra forma, que si hubieran tenido otra dirección, pues hubiesen tenido mejores resultados para todos y no solo para unos pocos. Lo digo con referencia a que se menciona en muchos artículos, en muchos libros, por ejemplo, que América Latina, antes del descubrimiento, tenía una identidad propia. Y luego del descubrimiento se creó una codependencia hacia los conquistadores, haciendo que América Latina perdiera un poco de su sello, perdiera un poco de su identidad, perdiera cultura, perdiera innovación y creyera que debía trabajar específicamente hacia los conquistadores, que debía trabajar hacia ellos, que debía crear recursos hacia ellos y no hacia ellos mismos. No explotaron al total su capacidad y pues esto llevó a que actualmente y aún exista una brecha muy grande entre los diferentes países. Cabe mencionar también, y como parte favorable, que a raíz de estos acontecimientos se crearon organizaciones muy importantes para las sociedades y para el mundo, como lo es la ONU. También se erradicaron y se hicieron valer los derechos humanos de una vez por todas, haciendo que la sociedad y el mundo en general se desarrollara de tal forma que todas las personas que viven en él, que todas las personas que hacen parte de esta sociedad, tengan una vida mejor, tengan una vida con más oportunidades y un poquito más justa y más equitativa.